Bueno, he podido ver que algunos han resuelto el control 2. ¿Cómo se sienten con eso? Bueno, lo que puedo ver es que se apuran un poco en lugar de pensar un poco la consigna, ¿sí? Generalmente, los que me conocen, ya saben que siempre pongo, digamos, trampitas en el lenguaje, ¿sí? Es decir, que por ahí pongo una palabrita que no corresponde en una definición, o quizá la agrego, o quizás la pongo contraria a lo que es en realidad, a lo que debe ser. Y respecto al gráfico, hubo varios que no dedicaron un tiempo a hacer pruebas, porque ahí, por ejemplo, hablaba de lo que se ve en el gráfico en sí, es decir, en los puntos, qué valores eh, podían ser los valores apuntados, pero también hablaba de la resolución de la función objetivo. Entonces ustedes tenían que ponerse a probar todos los valores enteros de la función objetivo, ¿sí? Es decir, cómo resultaba. Ahí en el ejercicio les daba la fórmula de la función objetivo y esa era la que tenían que probar. ¿Mm? Así que bueno, ¿alguna duda respecto al control? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bueno, en esa pregunta, Federico, eran simplemente tres. ¿Por qué? Porque habían dos grupos. Un grupo de mayor y menor, perdón, mayor o igual los límites de la restricción, y había otro grupo que era menor o igual que el límite de la restricción. Una vez que ustedes daban dos grupos, porque ahí dice claramente, considerando que cada restricción agrupa las que tienen el mismo signo, ¿sí? Entonces, como agrupábamos las que tenían el mismo signo, ahí agrupando tenemos dos grupitos. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Como es programación lineal entera, tenemos la restricción de decir que las variables de decisión son enteras. Entonces eran tres restricciones en total. Sí, claro, pero en realidad da más la PLE. Muy bien. Bueno, ven, esas son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta también en el momento de resolver. Claro, exactamente, eso pasa, Flor. Cuando uno ya lo ve resuelto, ve que no tiene mucho que hacer, mira y al no tener que resolver, no se da cuenta de los detalles. Pero también es una buena práctica, es decir, tratar de resolverlo. De todas formas, el gráfico no tenía las restricciones, tenía solo la función objetivo. Pero con eso se puede trabajar. Bien. Em, a ver si puedo ver algo más por acá de los controles. Estaba el gráfico,
a la definición de lo que serían las variables de decisión, el método simplex, la función objetivo y las restricciones y función objetivo. Bueno, sí, tenemos que hacer el ejercicio de la programación lineal entera binaria. Ahí Lucas me está pidiendo que hagamos un ejercicio y lo vamos a hacer, ¿sí? Em, sí, en realidad en el parcial a mí me gustaría que una parte fuera responder preguntas en el campus y uno de los ejercicios, perdón, una de las preguntas que sea un ejercicio a resolver. Entonces ustedes tienen que especificarme, después de haber resuelto el ejercicio, qué les resultó. ¿Sí? Em, no, es como les decía al principio, en todos los casos, ya sea en laboratorio 1 o en elementos, hay una fecha límite para entregar los trabajos prácticos. Ustedes se tienen que preocupar de que los trabajos prácticos estén entregados antes del examen. Lo que tienen de ventaja cuando lo entregan antes es que pueden aclarar dudas con más tiempo y si están mal los pueden corregir y también ir acompañando los conocimientos que van adquiriendo con los trabajos prácticos con los controles, todo al mismo tiempo. Si ustedes dejan los trabajos prácticos y rinden los controles, quizá hay cosas que las van a descubrir mucho después y ya el control va a estar cerrado. Sí, para el examen de programación lineal ya tengo el día 17 de octubre. Sí, el 17 de octubre, que es día jueves, o sea que sería el jueves que viene, porque nosotros ya estamos terminando todo lo que es programación lineal. ¿Mm? Entonces, por eso es muy importante que vean bien los controles, que vean bien los trabajos prácticos, a ver cómo los resuelven. 17 de septiembre, tiene razón, perdón, 17 de septiembre, no sé por qué me fui hasta octubre. No, en octubre sería tardísimo si lo hiciera. Y tiene razón, perdón, el jueves que viene, 17 de septiembre. Em, por eso es bueno que aclaren todas las dudas, ¿sí? Esa ejercitación que yo les hice en el ejercicio perdón, o en la pregunta del gráfico, así son las preguntas de un parcial, ¿sí? Es decir, saber qué valores se están uniendo en un punto es muy importante. ¿M? Saber cuál es el que corresponde a X, cuál es el que corresponde a Y. Saber si el punto está dentro de las soluciones básicas factibles o no. Em, sí, la clase que viene tengo pensado hacer, y la otra clase, hacer un repaso general, hacer una ejercitación para que ustedes tengan un modelo del parcial. Y voy a tratar de publicarles otro controlcito, así también se van acostumbrando. Les digo que está un poco bajo el nivel, es decir, se han apurado un poco en dar las respuestas. Deberían haberse tomado tiempo para probar los valores que yo les sugería en el gráfico y también en las respuestas de las definiciones. Por ahí en las definiciones se han equivocado y eran muy básicas, muy simples. Entonces me parece que se han apurado un poquito. Mm, No, no hay un PDF. Si ustedes quieren, yo les armo un documento y lo pongo en apuntes. Este, bueno, respecto al último trabajo práctico, ¿pudieron resolverlo ya? No, profe, todavía yo personalmente no he podido dedicarme a armarlo.
Bueno, le explico. Acá Gustavo me hace una pregunta sobre una definición muy importante, ¿sí? Muy bien. Dice, la programación lineal entera es el conjunto de problemas de programación lineal para los cuales todos, todas o parte de las variables permiten los números, pertenecen a los números enteros. Me dice acá el alumno que para él serían todas, no todas o parte, ¿sí? ¿Qué pasa? Que algunas, a veces, no son tomadas en cuenta. No es que no sean parte de la programación lineal entera, sino que hay algunas que no se usan. Entonces ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, tengo todo este espacio de variables de decisión, ¿sí? Pero quiero que las decisiones se tomen respecto, supongamos que es un conjunto de 5 variables, quiero que las decisiones se tomen respecto a estas 4 y que esta se deje sin utilizar, ¿sí? Que eso estaría presentado por una nueva restricción. ¿Mm? Entonces, por eso está la palabra todas o parte de las variables pertenecen a los números enteros. Porque a veces alguna de las variables no se utiliza para la solución del problema, pero era verdadera, ¿sí? Claro, sí, 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 hay muchos casos que ver, hay muchos casos específicos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar al ejemplo de la programación lineal entera binaria. Em, Entonces yo les había preparado un ejemplito, a ver si lo tengo por acá. Basta. Muy bien, exactamente, Federico. Eh, Fíjense que acá nosotros tenemos una solución muy parecida a solución de programación lineal entera de transporte, pero en este caso vamos a elegir valores binarios para la solución, ¿sí? Como les decía, en la solución programación lineal entera eh, binaria anterior, el número uno era para valores eh, que determinaban un sí, una respuesta que sí, y los ceros eran una respuesta que no. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Bueno, muy bien. Primero que nada, acá
acá tenemos el problema. ¿Sí? Entonces dice, los tres hijos del señor López, Juan, María y Nicolás, quieren ganar algo para sus gastos personales. El señor López ha destinado tres tareas para sus hijos. Podar el pasto, pintar la cochera y lavar los autos de la familia. Para evitar discusiones les pide que presenten ofertas secretas de lo que crean que es un pago justo para cada una de las tres tareas. Se sobreentiende que después los tres obedecerán la decisión de su papá sobre quién hace cuál tarea. La tabla siguiente muestra las ofertas recibidas. Entonces, Juan ofrece cobrar 15 pesos por podar, 10 por pintar, 9 por lavar. María 9 por podar, 15 por pintar y 10 por lavar. Y Nicolás ofrece 10 por podar, 12 por pintar y 8 por lavar. ¿Sí? Entonces, acá yo les armé el ejemplito. Y entonces vamos a de verlo un poquito más grande. ¿Sí? Fíjense lo que ocurre acá. A tener en cuenta. Bien. Entonces, fíjense, yo acá tengo la tabla original. ¿Sí? La tabla original dice que estos son los valores que los hijos del señor López están ofreciendo para cobrar, ¿sí? Por supuesto, el señor López está tratando de gastar lo menos posible. Por lo tanto, sigue siendo un tema de minimización de costos. Entonces, así como nosotros tenemos los valores que van a cobrar, nosotros ahora tenemos que elegir en esta matriz, es decir, de la misma forma que antes teníamos una matriz de costos de envío desde un origen a un destino, ahora tenemos costos en una matriz original y vamos a copiar esa matriz con los mismos orígenes y los mismos destinos, ¿sí? Pero en este caso va a ser para determinar quién se va a asignar a qué actividad, ¿sí? Ahora, fíjense bien, resulta que antes nosotros hacíamos una suma al final de las filas y una suma al final de las columnas. Acá vamos a hacer lo mismo, una suma al final de las filas y una suma al final de las columnas. Pero ¿qué ocurre? Ya no hay requerimientos específicos como límite, sino que lo único que vamos a poner es el número 1. ¿Qué significa esto? Que dentro de la fila va a Juan a ser asignado a solo una de las tareas, es decir, a podar, a pintar o a lavar. ¿Sí? Lo mismo para María y lo mismo para Lucas, perdón, para Nicolás. Y cuando se asigne algún 1 en las columnas, lo que queremos también que tenga un 1 como suma, ¿por qué? Porque queremos que alguno de ellos haga una de las tareas. ¿Sí? Entonces los límites ahora de las restricciones van a ser los valores 1. Y acá vamos a colocar lo mismo que habíamos hecho antes. Entonces vamos a decir la suma de quién, de todos los valores de la fila, que tiene que ser menor o igual que 1. ¿Sí? Mismo para las tres filas. Y la suma de todos los valores de la columna va a tener que ser igual a 1 para que alguno de los chicos haga alguna de las tareas. ¿Sí? Y por último, la función objetivo va a ser, bueno, suma producto de quién? De toda la matriz de costos multiplicada por toda la matriz de unos y ceros.
sería la G12, ¿sí? Acá aparece G12. Vamos a minimizar costos. Las variables de decisión o variables a cambiar van a ser las que están en color amarillo. Luego vamos a agregar las restricciones. Entonces decimos que todas las sumas de filas tienen que ser menores o iguales que los valores que están especificados, que son unos, ¿sí? Y luego todas las sumas de las columnas van a tener que ser iguales a los unos que están especificados como límite. Y por último vamos a decir la tercera de las restricciones. Todas las celdas de las variables de decisión tendrán que tener valores binarios. Entonces aceptamos y ahora vamos a resolver, ¿sí? Entonces veamos qué ocurrió. En realidad está diciendo que Juan va a realizar la tarea pintar por 10 pesos, ¿sí? María va a realizar la tarea podar por 9 pesos y Nicolás va a realizar la tarea lavar por 8 pesos. Con esto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 10 más 9, 19, más 8, 27, que es el resultado de la función objetivo, ¿sí? Entonces, esa sería la conclusión. Sería, Juan realiza la tarea de pintar por 10 pesos, María la tarea de podar por 9 pesos y Nicolás la tarea de lavar por 8 pesos, con un costo total de 27 pesos por las 3 tareas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, sería programación entera binaria relacionada a transporte. Muy bien, exactamente. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Bueno, vamos a ver de complicarla un poquito a la situación, ¿sí? Lo que podríamos hacer en este caso es pensar que podría presentarse alguna situación particular, ¿sí? Supongamos que todo esto no está determinado. Y entonces yo digo, bueno, hay una situación diferente. ¿Qué pasa? María, que es la que menos ofrece para podar, tiene un problema de alergia, ¿sí? María tiene un problema de alergia y entonces no puede dedicarse a podar porque le hace muy mal a su salud. Entonces lo vamos a anotar y por lo tanto María no puede podar, por más que ofrece eso. Entonces vamos a agregar una nueva restricción, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a Solver. Nosotros ya tenemos determinadas las restricciones originales, pero ahora lo que vamos a hacer es decirle que por favor no elija a María para podar, ¿sí? Entonces vamos a agregar una restricción y vamos a decir que la celda que corresponde a María en podar que sea exactamente igual a 0, ¿sí? Es decir, que con eso nosotros le estamos diciendo que María no tiene que ser asignada a podar, con lo cual le decimos que tenga valor 0, ¿sí? Y entonces ahora vamos a resolver, a ver qué ocurrió. Veamos, a María le asignó el valor 0 en podar, muy bien, y el podar se lo asignó a Nicolás. Por lo tanto, la nueva solución es que Nicolás se dedica a podar por 10 pesos, Juan se dedica a pintar por 10 pesos y María se dedica a lavar por 10 pesos, lo cual da un total de 30 pesos de costo por las 3 tareas. ¿Se entendió?
Bueno, entonces ahora ya estarían preparados para resolver los ejercicios que quedan de programación lineal entera binaria. ¿Sí? Em, Ahí hay un ejercicio que tiene esas restricciones, que es un ejercicio en el que ciertos, creo que son ciertos vendedores, se asignan a regiones y que hay un vendedor que no se puede trasladar a una región determinada o algo por el estilo. Ahí entonces ustedes tienen que agregar una restricción para que ese vendedor no sea asignado a esa región. No recuerdo bien las palabras, pero creo que algo así se refiere. Así es, en este parcial tenemos todo lo que es programación lineal entera, relajada, transporte y asignación. O sea, asignación se refiere a programación entera binaria relacionada con transporte. ¿Mm? Recuerden que es muy importante que sepan interpretar los gráficos y dar una conclusión respecto a él, ¿sí? Hasta ahora ustedes han generado el problema en Solver y han luego generado el gráfico, y en el caso de la programación lineal entera han encontrado una solución buscando la solución que estaba en Solver y marcando los puntos enteros, ¿sí? Es muy importante que ustedes puedan valorar qué resultados se obtienen con cada uno de los puntos que se encuentran dentro de las soluciones básicas factibles. ¿Por qué? Porque por ahí yo digo, bueno, pero el gerente de producción quiere que utilicemos el punto tal, ¿sí? Veamos cómo son respetadas las restricciones. ¿Qué ocurre si tratamos de cambiar este valor en las restricciones? Supongamos que nosotros en el momento de solucionar el problema teníamos una restricción con un valor límite máximo y ahora resolvemos que la restricción tenga un valor límite máximo más pequeño, ¿sí? O más grande. Pero de todas formas es un cambio en una de las restricciones. Entonces ver ahora cómo se resuelve el problema. Ya es otro problema, ya no es el mismo. ¿Mm? Entonces todos esos elementos lo tienen que tener en cuenta. Profe, en ese caso que se me varíe, obviamente es otro ejercicio, ¿no es cierto? Pero, Exacto. pero tendríamos, en el caso que, no sé, si lo toman el parcial es, tengo que recalcular obviamente todo de nuevo, con obviamente vía Solver, me imagino, y, y modificar la respuesta, ¿no es cierto? Claro, lo que va a pasar es una variante del mismo ejercicio, porque cuando usted va a solver, únicamente le tiene que cambiar el valor límite de la restricción, porque la Tal función cual, tal objetivo cual. sigue siendo la misma. Entonces, cambia el valor de la restricción y vuelve a resolver. Sí, porque Y por supuesto, evidentemente sí, otra perdón. respuesta, obviamente. Claro, otra respuesta porque seguramente el valor va a ser diferente. Em, Acá me pregunta Juan si el parcial lo resolvemos en PHP o por Excel. Seguramente van a estar los dos elementos para resolver. ¿Sí? Ahí había un alumno que lo quería hacer en GeoGebra, no hay ningún problema. Lo importante es que se haga correctamente el gráfico. ¿Mm? Y por otro lado, también están las interpretaciones de problemas ya resueltos. Como recién comentaba Flor,
Me dice, claro, como no hay que resolver, uno a veces no se da cuenta. Y es verdad, a veces al estar resolviendo, yo me doy cuenta de los pormenores. Y cuando ya está resuelto, creo ver todo clarísimo y por ahí se me escapa algo, ¿sí? Entonces, tratar de estar bien con todo claro respecto a la solución del problema. Lo que les recomiendo es que presten mucha atención a las consignas, que por ahí yo he puesto en el control, eh, supongamos, recuerdo bien exactamente, pero creo que fue donde se hacían las definiciones. A ver, creo que claro acá, que dice restricciones o limitaciones, ¿sí? Son los límites superior e inferior para la función de componentes en un problema de asignación de recursos. Ayudan a definir y permitir hacer óptimo el uso de recursos. Pero había otra muy parecida. A ver si la puedo encontrar ahora porque no es tan fácil verlo desde acá. A ver. Eh, por ejemplo, en el método simplex yo les había puesto varias definiciones. Una de ellas era, son medidas que regulan y restringen la entrada o salida del país de las mercancías. Y por otro lado les había puesto para las variables de decisión, creo que fue, acá. En las variables de decisión les había puesto, son valores cualitativos que expresan cualidades, atributos, categorías o características. Algunos seleccionaron esa como que era la correcta, pero no. ¿Por qué? Porque las variables de decisión son valores, no son valores cualitativos, son valores numéricos. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes tienen que fijarse muy bien cuál es la respuesta que van a poner. Sí, a lo mejor expresan cualidades, expresan con el precio que me están dando, de cuánto me cuesta el transporte y a lo mejor como el precio es alto me estoy dando cuenta de que son productos de gran valor y que tienen una gran fragilidad y algo así. Pero nada más es un costo, es un precio. Eso es la variable de decisión. Perdón, no, la variable de decisión no, el costo. ¿Sí? Lo que es el costo es un precio nada más, un valor, no es un valor cualitativo, sino un valor cuantitativo, ¿sí? Bien. Bueno, y respecto a los puntos del gráfico, se han equivocado bastante. Bueno, eh, no es lo mismo resolver en PHP y en Excel porque sí dan lo mismo si yo tengo, primero que nada, dos variables y si tengo programación lineal relajada, pero programación lineal entera no lo voy a poder resolver y tampoco voy a poder resolver más de dos variables. ¿Sí? Entonces no es lo mismo. Hay que fijarse en cuál de los casos me viene bien resolver con ambos o con uno de los dos. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio que yo creo que también, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar en internet. Es muy conocido, así que posiblemente lo encuentren. Sí, van a ser muy similares, Lucas. Sí. Lo importante es que ustedes sepan realmente de qué trata la solución. Bueno, les voy a compartir otra vez la pantalla. Vamos a ver. Acá tenemos, dice, un club reúne a un equipo de nadadores para la competencia de 400 metros. Cada nadador debe nadar 100 metros de brazada de pecho, dorso, mariposa o estilo libre. Se cree que cada uno obtendrá los siguientes tiempos. Entonces, acá me da una listita de los nadadores conocidos, los estilos en los cuales nadan cada uno y los tiempos que cada uno puede utilizar para nadar los 100 metros. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tenemos los tiempos. Entonces, esto es lo que tenemos al principio. Luego dice, para reducir el tiempo de la competencia, ¿qué nadador debe nadar cada estilo? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que habíamos hecho antes, ¿sí? Copiamos la matriz, le ponemos la misma cantidad de cuadritos a la matriz de las variables de decisión, hacemos que las variables sean binarias, le ponemos 1 a los límites de las restricciones y la función objetivo sería la cantidad de 1 que se obtuvieron dentro de cada uno de los estilos multiplicada por los tiempos que nada cada nadador, ¿sí? Con eso yo obtuve 207 minutos. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Resulta que después me dice, bueno, me dice, explique la solución. Y después me presenta otra situación, con lo cual, como hablábamos recién, si cambia una de las restricciones, ya estamos hablando de una variante del problema. Puede ser que el problema sea el mismo con una pequeña variante. Entonces dice, ¿qué ocurre si Juan Pérez tarda 51 segundos en estilo pecho? ¿Sí? Fíjense, Juan Pérez hasta ahora tenemos que tarda 54 segundos en estilo pecho. Pero acá me dice que qué pasaría si tarda 51, ¿sí? Entonces va a ser el mismo problema, con la diferencia de que cambió uno de los tiempos. ¿Mm? Después dice, manteniendo el nuevo tiempo de Juan Pérez, ¿qué ocurre si Claudio López no se le permite competir? ¿Sí? Entonces, Claudio López no se le permite competir. Por lo tanto, el problema está en que vamos a tener un nadador menos, ¿sí? Porque a Claudio López no se le permite competir. Por lo tanto, toda la suma de la fila correspondiente a Claudio López va a tener que ser exactamente igual a 0. Toda la suma, porque él no puede competir. No me conviene poner que B6 sea igual a 0, C6 igual a 0, D6 igual a 0 y E6 igual a 0. Directamente selecciono el rango, lo sumo acá y le digo que sea igual a 0. Y dice luego, si se encuentran varias soluciones, considere la mínima. Entonces esa es otra situación que puede presentarse para una variante del problema. Entonces, fíjense que acá está la explicación de la solución. Se obtiene un tiempo total de 207 segundos, con Juan Pérez Mariposa 51 segundos, José Reyes Dorso 52 segundos, Claudio López Libre 50 segundos, Martín Fernández Pecho 57 segundos. ¿Sí? Acá está la variante, se obtuvo un total de 205 segundos cuando dijimos que había cambiado el tiempo de Juan Pérez. Y después, manteniendo el tiempo de Juan Pérez, ¿qué ocurre si a
Claudio López no se le permite competir, ¿qué pasó? Y en realidad hubo que cambiar. Hubo que cambiar, pero en este caso, fíjense lo que pasa. Hay alguno que va a tener que tener 2 veces la competición. Es decir que alguno de ellos va a tener que competir 2 veces, porque va a tener que reemplazar al que ya no está. ¿Sí? Entonces ahora la suma va a ser menor o igual que 2. Y a aquel que no se le permite competir, la suma va a tener que ser igual a 0. ¿Estamos? Entonces es muy importante que ustedes interpreten cómo se va a resolver el problema. ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? En realidad el que compite 2 veces lo va a elegir Solver. Muy bien. ¿Cómo va a ser? Porque acá cuando yo, por ejemplo, supongamos que acá yo dijera, bueno, María, en vez de alergia, María está enferma directamente. María había presentado su oferta en las 3 tareas de su papá. ¿Y qué pasó? Se enfermó y no va a poder competir, no va a poder hacer ninguna de las 3 tareas. Entonces, ¿qué hago? Yo vuelvo a resolver y digo, bueno, la suma de todas las tareas de María tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que ahora alguno de los otros chicos va a tener que hacer la tarea que iba a hacer María. Entonces, le pongo límite 2 a Juan y límite 2 a Nicolás. ¿Sí? Entonces, yo no estoy eligiendo cuál va a ser la tarea de María. Simplemente le estoy dando la opción a Solver de que cuando resuelva puede poner 2 unos en alguna de las filas. Pero tiene que seguir habiendo un 1 en la suma de las columnas. Es decir, que se sigan haciendo las 3 tareas, una tarea para cada uno, pero alguno va a tener que hacer 2 tareas. ¿Sí? Entonces, si yo acá voy a Solver, perdón, no estaba compartiendo pantalla, se los voy a explicar otra vez entonces. Ahí está. Vamos entonces otra vez al ejemplo del papá que les da las 3 tareas a sus hijos. ¿Sí? Yo tengo los 3 que me han presentado ofertas y ahora digo, no, María no es que tenga alergia, María está enferma y no puede hacer ninguna de las 3 tareas por más de que me presente una oferta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Ahora, toda la fila de Juan puede tener un 1, es decir, asignarle una de las tareas, o puede asignársele 2 tareas. Por lo tanto, el límite de la restricción de Juan ahora va a ser 2. A María no se le puede asignar ninguna tarea. Entonces, ¿qué hago? Le tengo que poner que sea menor o igual que 0 para que no se le asigne ningún 1 a la fila de María. Y a Nicolás le vamos a poner límite de la restricción 2, menor o igual que 2, para que si no se le asignan 2 tareas a Juan, que se le asignen 2 tareas a Nicolás. ¿Sí? Ahora, en el caso de las columnas, tienen que seguir sumando 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las tareas se tienen que hacer. Alguien tiene que hacer cada una de... Pero bueno, alguna de las tareas la pueden hacer 2. Ahora, veamos cómo son los precios. Sí. ¿Puede pasar que a María le asigne un valor negativo? -1, por ejemplo. No, porque la binaria es 1, 0 nada más. ¿Se le asigna o no se le asigna? ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a ir a Solver. Y entonces, están las mismas, ¿sí? Pero ahora esta que decía 0 para María la vamos a eliminar. Porque era
una tarea que le habíamos anulado antes, solamente decíamos que María no podía podar. Pero ahora, al decirle con esta restricción que la suma de las tareas de María sea menor o igual que 0, ya le estamos anulando las 3 tareas, ¿sí? Por lo tanto, las restricciones siguen siendo las mismas. Y ahora vamos a resolver. Y ahora fíjense, a Juan le asignaron pintar por 10 pesos. A María no se le asignó nada. Y a Nicolás se le asignó podar por 10 pesos y lavar por 8 pesos. Eso hace un total de 28 pesos por las 3 tareas. Y cada tarea fue asignada a 1, ¿sí? Ven que la suma de las columnas da 1. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, Muy ¿me bien. puede mostrar la función objetivo? ¿Cómo, perdón? Sí, me podría mostrar la función objetivo, cómo la haya armado. Sí, es la función, la suma producto. Dejó de transmitir la pantalla también. Sí, ahora se la comparto. Gracias por avisar. Ahí está. A ver, acá está. La función objetivo, entonces, tengo todo junto acá. Acá está. La función objetivo, si yo me fijo, está la matriz de los costos, es decir, la matriz de lo que nos cobran los 3 chicos por las 3 tareas, punto y coma, y la matriz de las variables de decisión. Esa es la función objetivo. Suma producto. ¿Sí? Vamos a correr un poquito, así se alcanza a ver todo. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Es lo mismo, la suma producto que habíamos usado siempre. Son los costos o los beneficios por las variables de decisión. Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de seguir resolviendo el ejercicio. Enseguida les voy a pasar, les voy a poner ahí en los apuntes estos 2 ejemplos, el ejemplo de los hijos que hacen tareas para el papá y el ejemplo de los nadadores. ¿Mm? Y la próxima clase entonces vamos a hacer un repaso general asemejándonos a lo que sería el parcial. Recuerden que para la clase que viene es conveniente que ya hayan todos entregado los trabajos prácticos. Así es, pueden continuar con el práctico 4. Les pido que si tienen dudas, que las vayan publicando en el foro, porque en unos 10 minutitos voy a tener una llamada acá mismo por Meet, que no va a durar muchos minutos, pero puede ser que en algún momento me tenga que alejar de ustedes y vuelvo en unos minutos más tarde. Así que todo eso que vaya surgiendo, vayan colocándolo en el foro para que quede ahí y lo recordemos cuando yo vuelva acá a Discord, ¿sí? Sí, por favor, pongan el presente.